Constancia de mi voto en contra del proyecto de ley 099, por la cual se amplía la población objeto del contrato de aprendizaje, se crea el contrato de aprendizaje extendido y se dictan otras disposiciones. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, para 2020 los jóvenes entre 14 y 28 años representaban el 25% de la población total del país, lo que equivale a 12.5 millones de personas. Dentro de estas, el 50.4% hombres y el 49.6% mujeres, donde el 75% habitan en zonas urbanas y el 25% restante en zonas rurales. Una de las grandes fallas estructurales que ha dejado ver con crudeza la pandemia del coronavirus en Colombia tiene que ver con el mercado laboral formal y la imposibilidad que tienen los y las jóvenes de acceder a él. Con o sin pandemia, el desempleo juvenil en el país es un fenómeno que se ha recrudecido y que, como evidencian las movilizaciones y peticiones de la ciudadanía en el paro nacional, genera cada vez más preocupación e inconformismo en esta población. El desempleo juvenil es el resultado de mitos, tradicionalismos, sesgos de género y un gran número de obstáculos que generan un panorama complejo, mas no irresoluble. Uno de estos mitos es el de la movilidad social. Hace unos años la educación era uno de los principales motores que impulsaban dinámicas de ascenso social. Las familias pagaban grandes sumas de dinero por la educación de sus hijos, con la convicción de que esto se vería retribuido en un trabajo con buen salario y acceso a prestaciones sociales. Aunque esta creencia se mantiene, las cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SISNIES, confirman que hoy contamos con un mejor nivel de estudios. Los jóvenes también presentan mayor dificultad para acceder a un empleo con buenas condiciones. Según el DANE, para julio del 2020 el desempleo juvenil en Colombia llegó a una cifra histórica de los 10.9 millones de jóvenes que habitan el país, un 21,8% de la población total. Más de 3 millones, 29.7%, se encontraban desempleados, siendo la tasa de desocupación femenina la más alta, pues ella representaba el 37.7% frente al 24.1% de los hombres. La entidad entregó el reporte de mercado laboral de la juventud para el trimestre móvil entre abril y junio del 2021, en el cual informó que la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 23.3%, registrando una disminución de 6.2% porcentuales frente al trimestre de abril-junio de 2020, cuando estuvo en 29.7%. Cifras de la entidad que demuestran que durante este periodo en el país se registraron 5.1 millones de jóvenes ocupados y 1.5 millones desempleados o en búsqueda de trabajo y 5.7 millones inactivos, lo que implica que no están buscando empleo, pero tampoco están laborando. Estos datos muestran una recuperación frente a la situación de hace un año para el mismo periodo, pues entre abril y junio del 2020 los desocupados llegaron a 1.7 millones, los ocupados eran solo 4.1 millones y los inactivos ya representaban el 6.3 millones de jóvenes. Sin embargo, aún se está lejos de las cifras de prepandemia, cuando la tasa de desempleo de este grupo estaba en 17.2% y la cifra de desempleados estaba en 1.18 millones. Si se hace el contraste en el periodo abril-junio del 2020, que era la época del confinamiento estricto, se da una mejoría, pero que habría compararlo con abril del 2019, antes de la pandemia, cuando Colombia estaba por encima de los estándares de América Latina. Sin embargo, un 23.3% sobre la tasa nacional de alrededor de 14% sigue siendo muy alto. Sigue habiendo una vulnerabilidad especial y una demanda de intervención para corregir las disfuncionalidades del acceso al primer empleo. Por otro lado, el DANE también mostró un incremento en la brecha laboral entre hombres y mujeres jóvenes. En el trimestre, la tasa de ocupación de los hombres fue del 50.6% por encima del 18.2% porcentuales de las mujeres, 32.4% comparado con el trimestre abril-junio del 2020,
esta diferencia aumentó 2 puntos porcentuales. Asimismo, por el lado de la tasa de desempleo en los hombres, 18.5%, se mantiene más baja que en las mujeres, 29.9%, con una diferencia de 11.4 porcentuales. Pese al aumento de la tasa de ocupación en el trimestre febrero-abril de 2021, se puede evidenciar que desde 2016, tanto la ocupación como el desempleo se han precarizado para los jóvenes, pues el primero ha presentado caídas sostenidas y el segundo aumento generalizado. El panorama se torna aún más desalentador cuando el 33% de estas poblaciones son ninis, ni estudian ni trabajan. Y muchas mujeres tampoco son tomadas en cuenta por la tasa de desempleo, ya que solo no tienen trabajo, sino que a raíz de la crisis ya no están buscándolo. Eso hace que pasen de ser población desempleada a inactiva o informales. Otro reporte que entregó el DANE fue el de informabilidad, que para el periodo comprendido entre abril y junio llegó al 47.3% para las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas y para un total de 23 ciudades y áreas metropolitanas fue del 48.5%. De acuerdo con la entidad, a nivel nacional se tiene registro de 5.3 millones de personas trabajando en la informabilidad. En el mismo periodo del 2020, el número de informales en las 23 principales ciudades ascendía a 4.8 millones de personas y la tasa de informalidad a nivel nacional se ubicaba en un 46.3%. Para el periodo de análisis de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta con el 68.3%, Riohacha 66.2% y Sincelejo 66.1%. Y de las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales 38%, Medellín 41.9% y Bogotá 42%. Por sexo, según el DANE, en las 23 ciudades hay 2.9 millones de hombres trabajando de manera informal, mientras que para el caso de las mujeres son 2.36 millones. En cuanto a la población ocupada, afiliada, cotizante a salud y pensión, se tiene un nivel del 90.5%. En cuanto a pensiones, la proporción fue del 50.3%. La pandemia ha magnificado y profundizado los desafíos estructurales que presenta el mercado laboral de los jóvenes, pues desde la década pasada estos han sufrido una caída generalizada en la ocupación y un alza en el desempleo. El mercado laboral en nuestro país representa todo lo contrario a un incentivo para los jóvenes. Tradicionalista, focalizado en un grupo reducido de profesiones y con una legislación que, aunque ambiciosa en sus objetivos, no le apunta a transformar los problemas de base presentes en la esfera del trabajo. Al hablar de tradicionalismo, nos interesa destacar que los empleadores en Colombia poseen una tendencia a discriminar estadísticamente de dos maneras. Una basándose en características visibles, objetivas e imaginarios heredados del tipo los jóvenes tienen menos experiencia, son más inestables laboralmente y por tanto menos productivos. Este fenómeno pone en evidencia un bajo nivel de confianza del empleador frente a esta población. La otra manera es juzgar a los aspirantes a partir de las características medias del grupo etario al que pertenecen y no por sus características individuales, que corren el riesgo de no representarlos. Por ejemplo, la creencia extendida de que los jóvenes no están preparados para asumir retos laborales o que conocen muy poco de los trabajos a los que aspiran. En suma, dentro del amplísimo número de aspirantes a un cargo, los jóvenes tienden a ser los últimos en la fila. El mercado laboral acepta y retiene a personas de mayor edad, pues supone que la edad está fuertemente relacionada con la experiencia y los niveles de productividad. Esta tendencia resulta sumamente perjudicial, pues relega la preparación educativa, un aumento progresivo en los últimos años, a un segundo plano. A partir de estas dinámicas, el mercado laboral no renueva la fuerza de trabajo que lo hace funcionar, disminuyendo su margen de dinamismo y capacidad de generar relevos generacionales. Además, se genera un círculo vicioso donde no hay empleo para los jóvenes por la falta de experiencia, que no puede ser adquirida precisamente porque tampoco es posible acceder a un empleo.
Lo paradójico es que el factor educativo sí tiene repercusiones en los y las jóvenes desempleados a la hora de acceder a un puesto de trabajo, sobre todo en los que pertenecen a un nivel económico más bajo. Cuando las tasas de desempleo abierto crecen, la competencia entre desempleados se hace más dura y afecta en mayor medida a las poblaciones pobres y excluidas que cuentan con deficiencias en la educación básica y en la capacitación técnica. Eso hace que su posibilidad de emplearse sea menor. Otro factor que impacta a la hora de conseguir empleo es la alta informalidad. Un estudio de Castillo y García del 2019 muestra que esta característica de la economía colombiana es una de las principales razones para que los jóvenes más educados no se empleen tan fácilmente, debido a que las vacantes que se crean no cumplen sus expectativas y eso los obliga a esperar por un mejor empleo. Ese tiempo sin trabajar repercute en las posibilidades de emplearse a futuro. Incluso aceptar trabajos para los cuales están sobrecalificados puede afectar la consecución de un próximo trabajo que se ajuste más a su formación, pues la experiencia que adquieren en empleos de baja calidad no es la requerida en los empleos a los que aspiran. Es importante mencionar que la industria nacional no ha logrado destacarse por su carácter innovador. Los focos de empleo se mantienen en unos pocos sectores productivos y por lo tanto en unas profesiones específicas. De manera paralela, la oferta de pregrados y posgrados se diversifica con programas innovadores que, sin embargo, no resultan relevantes para el mercado laboral nacional. El panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia, publicado por el DANE en septiembre del 2020, demuestra que las y los jóvenes ocupados se concentran en 4 áreas claves: comercio, agricultura, industria, manufacturera y administración pública y defensa. En contraste, según estadísticas de CISNIES, en el periodo 2016-2019 aumentó el número de jóvenes inscritos en programas de educación superior en el área de ciencias sociales y humanas, así como economía, administración, contaduría y afines. De acuerdo con un informe de CEPAL, la crisis financiera puede recrudecer la violencia juvenil en América Latina, CEPAL 2008, como lo retrata la Defensoría del Pueblo. La exclusión socioeconómica aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes y los vuelve más propensos al reclutamiento de grupos al margen de la ley. Defensoría del Pueblo 2020. Sobre todo en las zonas rurales, donde esta práctica parece haberse consolidado gradualmente como una forma de sustento que puede garantizar la provisión de salud, alimentación y otros elementos que son difíciles de encontrar en su cotidianidad por cuenta de las condiciones precarias y la falta de asistencia estatal. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, publicado en el 2020, expone que dentro de las causas que conducen al reclutamiento de jóvenes menores de edad se encuentran las economías y entre ellas las oportunidades laborales. Artículo del Tiempo, el 2020. Esta es una problemática que se refleja en distintas partes del país. Según una investigación del FIT de 2016, en el sur de Córdoba, la falta de oportunidades laborales y educativas eran factores que motivaban a los jóvenes para vincularse, entre comillas, voluntariamente a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que les ofrecía dinero, celular, armas y motos con el fin de reclutarlos. Vélez García y Vázquez, en el artículo de 2016. Otra investigación mostró que en distintos municipios del Meta las jóvenes son blanco fácil para el reclutamiento por parte de grupos paramilitares y guerrilleros, pues sus condiciones precarias en materia económica y de educación las hacen más propensas a ingresar a cambio de un sueldo, lo que las expone a situaciones de violencia sexual. Sánchez, Rodríguez y Cerrato, 2013. Diferentes medios han registrado cómo los ofrecimientos monetarios se han vuelto cada vez más atractivos durante la crisis económica de la pandemia. En el caso del crecimiento en el número de menores reclutados por el ELN en Tumaco y por los combos en Medellín, tal y como lo retratan algunos testimonios, Álvarez 2021, Otis 2021, de igual forma la grave situación de inseguridad y violencia en Buenaventura se debe, entre otras causas, al alto índice de desempleo del municipio y de los municipios que antes de la pandemia se situaba en el 75% y que aumentó a causa de este fenómeno. Este indicador refleja la falta de oportunidades para las y los jóvenes, quienes además son presionados por los diferentes grupos armados de la zona para que se unan a sus filas: ELN, Clan del Golfo, disidencia de las FARC y varios grupos delincuenciales organizados. Pacheco 2021. En un contexto social donde el incremento del desempleo juvenil parece haberse vuelto costumbre,
Surge la necesidad de buscar alternativas de ingresos y oportunidades para quienes no encuentran una vinculación en el mercado laboral. Bajo ese contexto se hace necesario que la estrategia que se adapte para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes no solo busque reversar los efectos de la pandemia, concretamente el aumento de la brecha de género, sino que también ataque problemas estructurales tales como la falta de acceso a educación de los jóvenes, el desfase que hay entre las necesidades del mercado laboral y las habilidades que aprenden. El proyecto de ley que nos ocupa no ataca los problemas estructurales del empleo juvenil y solo pretende modificar la vinculación de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA para hacerlo a través de contratos de aprendizaje y no de un contrato de trabajo. El contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas y en contraprestación estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo. Por tal motivo, no se configura como una vinculación laboral, no establece una remuneración salarial ni garantías laborales, ni está supeditado a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándoles además su campo de acción frente a la negociación colectiva, obviando así las recomendaciones que la OIT ha hecho frente a este punto. En este sentido, extender el contrato de aprendizaje a jóvenes graduados que buscan su primer empleo pauperiza las condiciones laborales y las garantías de empleo sobre la base de hacerlas más barato y descargarlo sobre los hombros de un sector de la población que ha sufrido sentidamente la crisis económica. Además, es una afrenta a las legítimas reivindicaciones de la juventud colombiana que salió a las calles en medio del paro nacional por mejores condiciones de educación y trabajo. Por estas consideraciones expreso mi posición negativa frente al proyecto de ley y llamo a los compañeros senadores a sumarse a esta, que es la posibilidad de reivindicar la lucha de los jóvenes. De lo contrario, convoco, invito y reto a los jóvenes de Colombia a que se vuelvan a levantar. Mi voto en contra de este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias.